Radical, no sos nacido y criado kirchnerista. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Muy bien. Quiero empezar a dar una vuelta a esta conversación por otro lado, y es con una foto. Vos conocés a Alberto Fernández, no te digo que estuviste en la génesis de cómo Alberto se transformó en algo que ni soñaba, pero yo sé que cenaban, que tenían cierta afinidad. No ocupaste un rol próximo a él en el Ejecutivo, pero no sé, ¿sos amigo? Sí. Bien. Te muestro una foto y explícala. La foto es la siguiente, es la foto del último mes. Ahí está, mira. Ah, la vi. Bueno, Háblame de esa foto. ¿Qué significa? Un Massa sonriente y con toda la carga simbólica, un Alberto yéndose cabizbajo. Bueno, las fotos son instantes, ¿no? Hay que evaluar las películas, los momentos, los procesos. Es una foto que creo que es significativa y terminó siendo significativa porque expresaba lo que un sector de la sociedad y de la política estaban viendo en ese momento, que era que el centro de la escena lo ganaba el ministro de Economía y que Alberto, por lo menos simbólicamente, ocupaba un lugar distinto del que venía ocupando. Me parece que expresa eso, o la significación que se le da es la que te estoy diciendo. Pero es una foto, es un instante, y tanto a Sergio como al gobierno va a haber que evaluarlo en función de los resultados y de la gestión que lleve adelante. ¿Hay una reconfiguración del eje del poder? ¿Pasan los reflectores y las decisiones a Massa? Sí. A ver, ¿hay una reconfiguración del eje del poder? Sí. Y es algo que nosotros veníamos reclamando hacía mucho tiempo, la necesidad de repensar el gabinete, de repensar el gobierno, incluso la fuerza política, y de incorporarlo a Sergio. Nos parecía que era un elemento para capitalizar políticamente el gobierno, porque entendíamos que el ruido interno nos había hecho perder capital político. Y el capital político es muy importante para ordenar la macroeconomía. Las señales, las expectativas, los mensajes que se le tiene que mandar a los mercados, a la sociedad civil, a la política, tienen mucho que ver con la capacidad de disciplinar un mensaje, organizarlo, ordenarlo. Y nos parecía que la incorporación de Sergio para una crisis de esta naturaleza podía sumar. ¿Alberto no la podía resolver? A ver, no se trata de que... A ver, lo que había que resolver era la interna del Frente de Todos. A nosotros nos parecía que buena parte de los problemas económicos se debían al ruido político. Y la incorporación de Sergio, desde mi perspectiva, podía ayudar a que a ese ruido interno disminuya. Ojalá pueda reconfigurar parte de esa coalición inicial, donde los mensajes salían de manera más unificada, porque eso va a ayudar mucho a la tranquilidad y a la calma de los mercados, que es el primer paso para organizar de manera más natural la vida, ¿no? Me parece que puede ser un aporte. Pero insisto, por el tipo de crisis. Mira, si la crisis económica no fuese de origen cambiario, como es esta que tenemos, y fuese, por ejemplo, de origen recesivo, donde estaríamos frente a una caída de la actividad económica y una pérdida de empleo, yo personalmente no sé si sería el perfil de Sergio Massa el indicado para este momento. Pero si estamos frente a una crisis de confianza, de expectativas, donde hay fuga de divisas, pérdida de reservas y fundamentalmente incertidumbre sobre el tipo de cambio en el futuro, tal vez una persona con el perfil de Sergio, que tiene más diálogo con los mercados, que tiene los teléfonos de los agentes económicos más importantes, puede ayudar a normalizar en esta primera etapa transitoriamente, porque después finalmente lo que hay que resolver es el problema estructural, que es la falta de dólares que genera la economía argentina para poder seguir sosteniendo el crecimiento y la distribución del ingreso. ¿Cómo cae dentro del espacio, vamos a llamarlo así, al kirchnerismo, panperonismo y peronismo, que Massa, un espacio que se autoproclama permanentemente nacional y popular y donde el eje está puesto en el salario, ganándole la inflación y el trabajador en primer lugar, un señor porque tiene vínculos con el mercado o los mercados? ¿Cómo se arma la narrativa de eso? Yo te digo cómo la veo yo. Creo que es una respuesta pragmática a un problema muy concreto. Y además Sergio forma parte de la coalición de gobierno y expresa un sector de la sociedad que el resto de las fuerzas que hasta ese momento integraban Unidad Ciudadana antes de constituirse el Frente de Todos no lograban contener. Sectores medios bajos, del conurbano bonaerense. Massa viene con una agenda. Viene con la agenda, por ejemplo, de reducir impuestos a las ganancias. Y lo conseguimos, ¿no? Yo en esa agenda laburé para tratar de incluir también el tema de los monotributistas. Me ayudó muchísimo a poder sacar ese beneficio. Lo que te quiero decir es que Massa pareciera un intento de solución no kirchnerista a los problemas kirchneristas. Lo que pasa que el tipo de crisis que nosotros tenemos obliga, desde mi perspectiva, a tomar algunos instrumentos
del arsenal ortodoxo de la economía para estabilizar la economía, que es precondición para poder cumplir con los otros objetivos que nos propusimos, que son sostener el crecimiento y mejorar la redistribución del ingreso. ¿Hay alguna reflexión de por qué, digamos, cuando termine Alberto Fernández van a ser 20 años desde aquel Néstor, salvo Macri, 4 años, 16 de 20, gobernó y manejó también la economía el kirchnerismo? ¿Hay alguna reflexión de qué es lo que está agotado de la heterodoxia? Vos hablás de echar mano a la ortodoxia. De la heterodoxia, Claro. ¿qué es lo que no está funcionando para vos ahí? Yo creo que hay que saber leer los ciclos económicos para saber qué parte del instrumental echar mano. Me parece que las posiciones dogmáticas que históricamente en la Argentina son muy recurrentes son parte del problema, no parte de la solución, ¿no? Para todos medidas ortodoxas, para todo tipo de crisis medidas heterodoxas, de cualquiera de los dos lados. Uno debería saber leer ese ciclo económico para saber qué tipo de instrumento conviene en ese momento. Y eso es un salto cualitativo, y yo creo que hay algo de eso que se empieza a ordenar en la política argentina. Por el lado nuestro, a pesar de que hemos dicho en más de una oportunidad que entendemos que la inflación es un fenómeno multicausal, no dejamos de reconocer que la emisión monetaria cumple un papel. Pero no tardaron 10 años en reconocer lo que todo el mundo gritaba, y digo, no son los ultraliberales que les decían, Yo te digo che, mirá, si no tira dinero de un helicóptero y seremos todos felices. Lo que pasa es que hay que ver también el contexto. Yo creo que en el contexto del 2020 y en el 2021, si no se emitía dinero y no se aumentaba el gasto público, cerraban empresas. Y eso significaba pérdida de puestos de trabajo. Básicamente porque frente a la pandemia, otras sociedades del mundo pudieron acudir al crédito para poder financiar esos paquetes de ayuda, o incluso otras sociedades de América Latina se desentendieron de ese problema. No fue el caso del gobierno argentino, que decidió intervenir para pagarle el sueldo al 70% de la plantilla privada y para asistir además a las familias. Se financió la asistencia a la oferta y a la demanda. Eso es muy importante. Y después te digo, obviamente te reconozco, creo que hay miradas dogmáticas, no fue mi mirada. O sea, yo tengo una mirada... Te pregunto, porque Cristina hasta hace 5 minutos, es decir, hasta hace 3 semanas, o en el discurso en Ensenada, creo que fue en junio, dijo y mostró un cuadro, dijo, a mí me dicen que el déficit fiscal causa inflación. Y dijo, no causa inflación, miren Estados Unidos, miren todos estos países por supuesto clase A, y ella estaba convencida en ese momento que la emisión y el déficit no generaba inflación. ¿Qué cambió en tan poco tiempo? No, yo creo que lo que habrá querido decir en todo caso es que no siempre la emisión genera inflación ni es el causal determinante. Pero, a ver, nosotros no vamos a reescribir la teoría monetaria. Eso creo que cualquier persona que más o menos entienda algo de macroeconomía sabe. Podemos discutir cuál es el nivel de incidencia. Está claro que para nosotros la inflación... ¿Cristina tiene alguna conciencia de que la emisión... Sí, claro. ¿Cómo hablaste con ella? Sí, claro, porque tiene muy al tanto cuáles son los números del Banco Central, de la emisión monetaria, si no, no le prestaría atención. ¿A vos te manifestó personalmente que estaba preocupada por la emisión? A ver, que lo relojea, que lo monitorea, que lo tiene en la cabeza, sí, claro. Lo que pasa es que a veces en la discusión... ¿Me darías una precisión de esa conversación? Porque muy pocos tienen acceso a cómo piensa la vicepresidenta. Maneja casi todos los cuadros de la macroeconomía. O sea, Cristina no es una persona sonsa ni poco formada. ¿Te imaginás, por ejemplo, que se accede a hablar con Carlos Melconian, con el cual no comparte seguramente casi nada de su mirada económica, es porque interpreta que lo que Carlos tiene para decir algo le puede aportar a su propia lectura? Y eso habla de un gesto que es inusual en la política argentina. Es más, me costaría imaginármelo a mí a Macri llamándolo Álvarez Agis o a Axel Kicillof para ver cómo ve la macroeconomía. No fue el caso de ella. A veces en los debates políticos se simplifican y se discuten las cosas a trazo grueso. Tampoco es real que tampoco Cristina dijo, sí, tiene incidencia la emisión, no es el único elemento, tampoco se encargó de decirlo. Pero déjame llevarte a otro lado. Una cosita puede ser para cerrar la idea, que es importante. Lo que nosotros sostuvimos siempre fue que en determinados contextos la emisión es necesaria para reactivar la economía, ¿no? Entonces, cuando la economía se empieza a sobrecalentar, vos no podés, como el auto tiene un freno y tiene un acelerador. Tenés que tener claro en qué momento tocar cada uno. Van a frenar la emisión. Bueno, una de las cosas que se está justamente, digamos, de los acuerdos que se construyeron con el Fondo Monetario Internacional, que es el programa que en todo caso Sergio viene a comprometerse a seguir por ese rumbo, es a frenar el financiamiento monetario del gasto público sin hacer un ajuste ni sobre la infraestructura ni sobre el gasto social, ¿no? Es repensar un poco la matriz del gasto. Y el otro punto que es tan importante como los pesos es el endeudamiento excesivo, que es la responsabilidad de la gestión anterior. El endeudamiento excesivo y la presión sobre el tipo de cambio futuro tiene mucho que ver con la construcción de los precios. Y yo también ahí también creo que desde el sector más ortodoxo de la economía se empieza a aceptar
que ese endeudamiento irresponsable con la liberación total de los mercados de cambio y de capitales fundamentalmente, más que el mercado de cambio, son difíciles en una economía como la nuestra que demanda muchos dólares para crecer. Entonces, para no mirar siempre la cosa, viste, como todo triste y negativo, y no, me da la sensación que en los últimos meses, tanto por un lado como por el otro de la grieta, se empiezan a vislumbrar algunos acuerdos elementales acerca de cómo tenemos que construir una macroeconomía sana. ¿Existe alguna conversación concreta en este sentido, de acuerdo? ¿O es una idea No como a mí tuya? me gustaría, pero, a ver, yo, por ejemplo, una de las cosas que nosotros más insistimos en el debate económico era, ojo con el endeudamiento irresponsable y con la liberación total del mercado de capitales, estos capitales golondrinas que venían a jugar con la tasa de interés, porque eso condiciona muchísimo el desarrollo económico y la vida fiscal y financiera. Y me parece que de alguna manera algo empezó a cambiar en el PRO, en el radicalismo, en relación a este discurso. Como también intuyo que dentro de nuestro propio espacio empieza a cambiar algo en relación a la necesidad de tener más presente la emisión monetaria del gasto público en este contexto donde se crea empleo, donde la economía se recupera, ¿no es cierto? Entonces es cómo vas manejando los pedales. Creo que la clave de todo esto es cómo uno ecualiza la economía, ¿entendés? No se vuelve fanático ni de un instrumental ni del otro, sino que lee correctamente el ciclo económico y entiende cuáles son los botones que hay que tocar. El freno tiene consecuencias. Vamos a poner la palabra maldita. Va a haber un ajuste. Por más que se diga que no, que en los talleres literarios consigan eufemismos, va a haber algo que es un ajuste, pues si vos dejás de emitir, hay alguien que se va a quedar sin manta para taparse. La CGT ya dijo, nosotros no sabemos si vamos a suspender la marcha ahora en agosto porque Cristina quiere una suma fija y nosotros queremos paritarias, empatarlas libremente. Ahí hay un foco. Tenés a los cayetanos, los movimientos sociales que marcharon ayer mismo y reclamaron. Y la iglesia les dijo, son salarios de miseria también. ¿Cómo van a hacer con eso? Porque tienen algunos actores sociales que van a patalear y muy fuerte con el ajuste. El gobierno argentino sostiene el modelo de protección social más fuerte de América Latina, con una cantidad de instrumentos que permiten que todas las personas de 0 a 18 años tengan cobertura y de 65 años para arriba también. E incluso los que están en el medio tienen distintos programas de asistencia social, transitorios, otros más permanentes, que le dan una robustez a ese modelo social que a nosotros nos enorgullece. Sin embargo, como decís vos, creo que es necesario ordenar las cuentas, básicamente porque emitimos 11 puntos del Producto Bruto Interno entre el 2020 y el 2021. Esa pelota de plata está, presiona también sobre el déficit cuasi fiscal. Por lo que tengo entendido y por lo que se dejó trascender de las primeras palabras de Sergio, el foco va a estar puesto en la rediscusión sobre la política de segmentación de tarifas, ¿no? Eso va a ser un ajuste. Bueno, ahí lo que si no fuera un ajuste, a ver, te lo digo terrible, si no duele, no va a haber ahorro fiscal. Es terrible, pero hay que expresarlo. No, está bien, pero a ver, nadie cree, por lo menos yo no creo... ¿Cómo imaginás al kirchnerismo haciendo doler con tarifas más fuertes? Bueno, hay formas de compensar también, porque estamos hablando... A ver, la diferencia entre un ajuste a la neoliberal y el reordenamiento de las cuentas públicas en función, no te voy a decir esa palabra para que te ponga... me pongan una caracterización, una simplificación que no es la que yo creo, porque cuando hablamos de ajuste, en general, ¿de qué hablamos? De devaluaciones bruscas, ¿no es cierto? O de recorte sobre el salario de los trabajadores, o de recorte de las jubilaciones. Pero en dólares el salario no vale nada. Vos querés no devaluar, querés no dar malas noticias. No, pero ordenemos el debate. Ayer presenté una pirámide que era de Guillermo Oliveto. Sí, la vi. El 80% de los argentinos, digamos, gana $500. Es un empobrecimiento terrible. ¿Hay alguna reflexión sobre el deslizamiento a la pobreza que hemos tenido tantos años? Sí, por supuesto. Lo primero que vos tenés que hacer para frenar ese proceso antes de ver cómo recuperás es estabilizar en función de un programa macroeconómico que termine con la inercia inflacionaria. Seguramente la inflación de este mes va a ser una inflación de las más altas de los últimos 20 o 30 años, ¿no? Mensual. Está claro que ese es el principal problema. También es cierto, vos, Diego, lo sabés muy bien, que este debate lo están teniendo en casi todos los estudios de televisión de todos los países del mundo, inclusive de los países centrales. Sí, Estados Unidos. No al 100 de inflación. No, pero que ningún país entró con el 54% de inflación como entramos nosotros en el 2019 a la pandemia. Pero saliste con Cristina de 30 y pico también. Sí, claro, Macri te la deja en el 54 y entras desde ahí. Lo que te quiero decir es... Hay una lógica, y además hay una cultura inflacionaria y una inercia inflacionaria
está claro, y a eso agregale las pujas distributivas lógicas de momento de pandemia, más la emisión monetaria, más la ausencia de dólares. Acá hay que tener en cuenta que ese endeudamiento de 100.000 palos que tomó Macri no es gratis, porque el precio que ordena el resto de los precios es el precio del dólar. Hay unas pelotas de deuda en pesos que son terribles también y Claro. que también generan emisión. Sí, pero desde otra lógica, porque están reguladas por el Banco Central, a diferencia de las LEVAC que tenía Macri. Pero el que podía... empobrecimiento a la población por la emisión y la inflación la tenés delante de tus ojos. Pará. Cuando Macri toma la decisión de utilizar las LEVAC, no las LELIC, como instrumento de esterilización monetaria, toma una decisión que para mí fue nefasta, que fue permitir que los particulares compren LEVAC. Entonces se fueron de la regulación del banco. Los organismos Me dejás una última bola de la noche. Y yo, sabés que me gusta hablar con vos y te agradezco. Sí. Hay un tema que es sumamente incómodo, que es el tema judicial de Cristina. Directamente te quiero preguntar, ¿hay alguna, no me digas quién, decime, digamos, el pecado y no el pecador, ¿hay alguna incomodidad en alguien o en sectores del espacio con, por ahí no lo van a decir públicamente, con todo esto de Lázaro, un tipo que vivía así, terminó con 300.000 hectáreas, con Daniel Muñoz, que terminó con departamentos enfrente del Central Park, digamos, con tanta cosa tan terrible, a Once, Sirigliano, Jaime, que era hiper cercano a Néstor? ¿Hay alguna reflexión? Si vos me decís, no me digas quién, ¿hay alguna incomodidad o no? Mira, yo lo que noto es que la gente se pone mal cada vez que ve estos temas en los medios de comunicación, básicamente por la crisis que estamos hablando recién. Esto agrava el problema de legitimidad de la política. Para nada creo que es un problema del Frente de Todos exclusivamente, creo que es un problema del sistema. Yo te podría poner también las causas que hacen que un sector de la sociedad se enojen, por ejemplo, con Juntos por el Cambio, la de Correo, la de los parques eólicos. O sea, me parece que es incorrecto decir la corrupción tiene un color político. Yo no creo que sea blanco o negro, pero el tamaño de las cosas que hemos visto... escúchame. Sí, pero no, Leandro, me parece que la doble vara... Escuchá esto. Sí. Si un empresario, amigo de Macri, hubiera subinvertido o desinvertido los trenes y hubiera chocado como chocó el Chapa en la estación y hubiera muerto esa cantidad de gente, mi impresión es que a Macri lo linchaban en Plaza de Mayo. Y no ocurrió. Fue muy protegido Néstor y Cristina con eso. Mira, fueron cosas muy graves. Y yo no las... A ver, soy cualquier cosa menos negador de la realidad. Cualquier cosa menos negador de la realidad. Y trato de hablar poco de los temas judiciales, básicamente porque creo que cuando la política utiliza la herramienta judicial, lo que termina haciendo es rompe esa relación con la sociedad. Mejor que hablen los abogados de ese tema. Ahora, también te puedo decir, digamos, si la Nación hubiese sacado hoy en tapa una foto de la jueza y de la fiscal de la causa del Correo argentino jugando a las cartas en la casa de Cristina Kirchner, hubiese sido un escándalo mundial. Sin embargo, hoy apareció una foto del fiscal y del juez que investigan a Cristina Kirchner jugando a la pelota en la quinta de Macri y total normalidad, y ya están explicando que en realidad eso no significa nada. En lo personal, yo no quiero que vos, digamos, hables el representante del espacio, es injusto. En lo personal, ¿a vos te hace algún ruido que Lázaro largó en 10 minutos antes siendo empleado bancario y tenga 300 y pico mil hectáreas? En lo personal. En lo personal me parece que no le ayuda ni a la democracia, ni a la política, ni a mi espacio tener que dar estas explicaciones, está claro, y la van a tener que dar. Pero te voy a decir una cosa también, porque para ver el vaso medio lleno. Este gobierno no tiene ninguna denuncia de corrupción. Ninguna. Y es algo que no siempre ponemos en la mesa. Porque venimos no solamente del gobierno de Cristina con José López, como el caso más concreto, los 9 millones de dólares que puso a todo enojado, a todo el mundo, a todos nos puso enojados. En la gestión anterior también. Ahora, esta gestión no tuvo ninguna denuncia de corrupción. Bueno, el Olivos Gate fue una forma de corrupción. Otra cosa horrible, yo ya me expresé en campaña electoral diciendo lo que pensaba, le valió al presidente buena parte de su relación con la sociedad. Sí. Pero no es lo mismo que montar un sistema de corrupción para financiar, no sé, cualquier otra cosa, la política o los gustos privados de un dirigente. Bien. Estuvo muy mal y creo que la política tiene que recomponer la relación con la sociedad a través de la ejemplaridad. ¿Viste? Yo, no sé, cumpleaños 15 años mi hija en ese momento y no lo festejábamos, ¿me entendés? O sea, y me dolió como amigo de él y además me dolió porque me tocaba estar en campaña electoral, como me dolió el vacunatorio VIP y todo este tipo de cosas, y en campaña electoral me paré frente a una cámara de televisión y le dije a los argentinos lo que pensaba, sin saber cómo se lo iban a tomar mis compañeros, tomando un riesgo. Bien.
Leandro, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Vamos a hacer una tanda.